¿Cómo se ve el pastorado de una mujer feminista? Y ya sé que esta combinación de palabras en algunas personas ya generó como algo muy maluco. Pero yo te invito a que escuches esta conversación y que puedas encontrar la esperanza que yo logré encontrar en cada una de las palabras que nos comparte Natalie, de su historia, de su manera de abordar el pastorado. Ella es pastora metodista y su pastorado ha decidido abordarlo, ejercerlo desde el feminismo. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Nati, qué alegría conversar con vos. Estoy esperando esta conversación hace miles de años. Y en el contexto del podcast de Teo Cotidiana, me genera algo de fascinación porque vos representás un montón de ideas que son medio escandalosas, pero en especial dos. Vos sos una mujer pastora, que eso en algunos medios cristianos ya es un asunto innombrable, ya es una especie de Voldemort ahí, no se puede decir siquiera. Y además, sos una mujer pastora feminista. Chan, chan, chan. Y me genera fascinación porque en este punto ya la gente que escuchó lo que acabamos de decir, algunos van a estar maldiciendo y otros van a estar amando. Contanos un poquito quién sos, cuál es tu historia con el cristianismo, de dónde venís, qué significa el Evangelio y Jesús para tu vida, y más adelante hablamos sobre pastora feminista. Gracias Tomás. Para esta invitación, como te dije, para mí es como que invitas gente muy tesa. Yo soy súper fan, yo escucho los episodios, ya me los he repetido, tengo notas, bueno, un montón de cosas. Tu libro que fue absolutamente importante para mí en un proceso de duelo que aún estoy llevando. Entonces ha sido, creo que una voz de Dios para mi vida desde que empezamos a hablar, como es este año que ya vamos por octubre. Antes de Gracias, muchas contestarte todo gracias. este montón de cosas que me preguntaste, estoy a unos días de cumplir 3 años de haberme consagrado. O sea, en este momento, o sea, creo que mañana, pasado mañana, es el aniversario de mi consagración como pastora. Entonces, cae bien el podcast para recordar este proceso. Bueno, yo soy una mujer bogotana, tengo 41 años, soy mamá de Miguel Ángel, soy hija de Blanca, hermana de Sandra, Paola, Patricia, tengo sobrinas, nietas, tengo muchas amigas, estudié hace muchos años danza, luego estudié licenciatura en recreación en la Universidad Pedagógica Nacional, luego estudié especialización en infancia, cultura y desarrollo. He trabajado un montón de años en educación, en investigación, en temas sociales, es lo que me mueve. Dicto conferencias, charlas, talleres, y en una época de mi vida hice arepas y vendí arepas y lo que haya que hacer se hace. Yo nací en una familia católica, mi mamá es muy devota de la Virgen, la hermana mía también. Sin embargo, yo siento que desde la primera comunión para mí hubo una ruptura con el catolicismo por unas promesas fallidas, una esperanza puesta allí para superar unos problemas familiares. Y yo me di cuenta ya luego con el tiempo que pues que el catolicismo no llenaba mis expectativas. Yo creo que lo puedo resumir en 3 escenarios principales. Uno, yo entro a las iglesias católicas, aún me pasa, puedo encontrar paz en los templos, pero las cruces tan altas, con las puertas tan grandes, me hacen sentir muy chiquitica para Dios.
y yo soy una mujer que mide 1,58, entonces sé que soy pequeña, pero eso me hace sentir mucho, mucho más pequeña. Dos, empiezo de forma en la universidad a estudiar. Yo como licenciada en recreación no vi solo juegos, que esto es una cosa que la gente piensa, yo vi mucha sociología y vi mucha antropología, claro que me sé juegos, pero me fui más por ese lado y empiezo a encontrar una historia de los procesos de evangelización muy fuertes. Y me encuentro con películas que relataban los maltratos y las violencias a las mujeres en los conventos. Y eso hace que yo también diga como, no. Y yo como a los 14, 13 años me había planteado ser monja. Y bueno, menos mal existen los pastorados feministas y digo femeninos. Y Feministas también, pero también ahorita ya existe. escandalizamos a todo el mundo. Y ya luego finalmente pues todos estos escándalos asociados a la pederastia. Que valga decir que yo sé que no son solo de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es lo suficientemente fuerte y grande y publicitada como para que esto se ignorara. Eso hace que me separe de la Iglesia Católica y pasan un montón de cosas en mi vida que hace que yo llegue a la Iglesia Metodista. Y siento que si no hubiera sido en la Iglesia Metodista, tal vez no estaría caminando el camino que estoy haciendo hoy. Cuando tú me preguntas, ¿qué es Jesús? ¿Qué es el Evangelio en mi vida? Yo te puedo, hoy con mucha certeza te puedo decir que Jesús es justicia. Y la justicia solo se puede elaborar con amor. No hay un proceso de justicia que no esté relacionado con un acto de amor por el otro, con un acto de amor propio. Y el Evangelio es la capacidad de encontrar en la narrativa y en la palabra cómo elaborar ese amor. Y es cómo Jesús le apostó a unas lógicas del amor para establecer un escenario de justicia social, básicamente. Y que es el camino que yo he decidido. Vos hablando de la otra gente tesa y yo aquí feliz de escucharte hablar con lo tesa que sos. Me parece iluminador y me emociona muchísimo. Contanos un poquito sobre ese proceso de entro a uno de los posibles cristianismos, porque pues ese es uno de los problemas gigantes en el discurso cristiano. Siempre pensamos que hay un cristianismo verdadero y ese es en el que estoy yo, ¿no? El cristianismo donde todos deben estar, al que todos se deben convertir, es al mío, y todos los demás cristianismos están errados. Entras a una de las posibilidades de los cristianismos. ¿Cómo fue ese paso de, bueno, ahora soy de esta iglesia metodista ahora soy pastora de esta iglesia metodista? ¿Cómo es ese camino que recorriste? Yo no quiero sonar pretenciosa, pero esta semana estuve hablando con alguien de Jonás. Yo soy muy terca y soy Capricornio. Aparte de pastora feminista, pues también, los astros. Y yo fui muy terca muchos años, Tomás, en no escuchar. Yo siento que debo contarte un poco cómo llegué yo a la iglesia, y esto es muy rápido. La escena de la película Comer, Rezar y Amar, quienes hayan leído el libro se tendrán que imaginar, pero hay un momento en que esta mujer se arrodilla y le dice a Dios, yo no pude más. O solucionas tú o esto se acaba. Y esa fue mi escena. Puede decir, yo no puedo más con todo esto, unos procesos que estaba viviendo, muy difíciles en mi relación de pareja, en mi vida económica, en mi vida personal, y dije, no la logro. Yo ya por mis propios medios no la logré. Y un amigo, Diego Ortiz, me invita a la iglesia, ya me ha invitado un montón de veces y yo me negaba. Como, no, qué pereza, una iglesia, hay cristianos, y yo tenía un marco muy cerrado del cristianismo. Y lo llamé y justo el que nunca contesta, me contestó ese día.
Y yo dije, necesito hablar con alguien que no me juzgue, porque ese era mi mayor miedo con la iglesia. Y es que ya había hablado yo con un pastor cristiano de una iglesia muy reconocida y me dijo que yo tenía que perdonar a mi pareja porque todos los hombres son infieles por naturaleza. Y yo no me enunciaba como feminista en ese tiempo tanto, pero yo decía como, esto no, yo no creo que esto esté bien, y no volví. Ya llego yo a la iglesia, empiezo a encontrar personas maravillosas, siempre mi pastor Oscar Quevedo, una persona maravillosa en mi camino, fue quien me ayudó a salir del lugar oscuro. Es como quien me pasó la linterna en el puerto, no me la prendió, me pasó la linterna y me enseñó a prenderla y me enseñó a utilizarla. Me voy de la iglesia. Yo duro 4 años en un proceso muy lindo, 4 o 5 años en la iglesia y en Príncipe de Paz, haciendo cosas muy rápido, me empecé a recuperar, yo iba muy rota, y muy rota pero muy egocéntrica, que eso es una cosa que no decimos muchas veces cuando llegamos a las iglesias, que pensamos que nuestro problema no es el más grande problema. Y yo me encuentro que habían otras cosas que yo podía hacer ayudando a otras y a otros, donde yo podía sanarme, que no tenía que ser solo receptora. Y tuve un problema con el obispo anterior, y yo hice scratch. Y ya ahí me anunciaba mucho como feminista. Y yo hice un montón de denuncias públicas, alegué, pateé y me dije a mí misma, esto no es para mí. Y me fui a la iglesia. Participaba en algunas cosas, pero como que ya dije esta intención de nunca pensé en ser pastora. Esto no fue mi sueño, esto no. El obispo actual, reverendo Luis Andrés Caicedo, me llama insistentemente y me dice, tenemos que hablar. Y yo le tiré, qué vergüenza decir esto, yo le tiraba el teléfono, yo como no tengo nada que hablar, ¿qué van a hacer ustedes? Y en un momento dije, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere. Y me dijo algo que me rompió todo. Y yo le dije, ¿qué van a hacer ustedes para que a ninguna mujer le pase en la iglesia o en las iglesias lo que a mí me pasó? Lo mío fue un acoso simple, de base, o sea, sencillo, como no minimizando, pero sé que pasan cosas más graves en las iglesias. Y me dijo, es que ese es el problema, que nosotros no sabemos qué hacer. Cuando yo lo escuché y en esa honestidad yo le dije, listo, vamos a empezar a trabajar. Que ha sido mi bandera en este proceso pastoral y es cómo hacemos de las iglesias lugares seguros para las mujeres. Nada de adentro ni nada de afuera que nos dañe. Y más o menos para la pandemia, en la mitad de la pandemia, él me dice, va a haber asamblea, yo creo que ya es tiempo de ordenarse. A lo que yo le digo, no, pero yo organizada ya estoy, o sea, tengo una vida, un trabajo, estudio, materno. Y me mandó a oración. El pastor te dice, ponte a orar, entonces ponte a orar en Cuaresma, utilicé ese tiempo de Cuaresma. Hablé con algunas personas, en mi pareja en ese momento, le pregunté a mi mamá, me dijo, no, tú no puedes ser pastora, tú no te vistes como una pastora, y yo, bendito sea el Señor. Y en octubre del año 2021 me consagré como pastora en la ciudad de Cartagena, con un pañuelo verde y un pañuelo morado que me enunciaban como feminista, porque eso no iba a dejar de ser así. En varios momentos estás diciendo, yo no me enunciaba como feminista tanto, yo no me enunciaba como feminista en ese momento. En este momento ya salgo con los símbolos y hay un matrimonio, me ordeno como pastora, pero me ordeno como una pastora que va a guiarse dentro de estas ideas del feminismo. Contame un poquito el proceso de tu feminismo, cómo es descubrirte, enunciarte y en últimas anunciarte feminista. Bueno, yo creo que al feminismo muchas mujeres, si no la mayoría, llegamos a través de las violencias que nos atraviesan. De alguna forma todas las mujeres alrededor nuestro hemos sido violentadas. Yo ya había leído algunas cosas, pero
como lo dije en alguna de las cosas que yo hacía cuando hice el intento de podcast, en el blog, y es que el feminismo se ha asociado a ser un faro moral. Y esto es muy teso, Tomás. O sea, que uno pretenda ser la perfección dentro de un movimiento social es muy difícil. Entonces yo empiezo a leer un montón, a documentarme. Lo primero que yo hago es leer, porque sé que muchas mujeres antes de mí han abierto este camino. Esto no, la cantidad de mujeres pastoras abrieron un camino para que yo pueda estar donde yo estoy. Esto no se me ocurrió a mí. Hay un montón de mujeres que han hecho trabajo, que fueron desde las sufragistas, pero que también fueron desde las religiones, desde las prácticas espirituales de fe, quienes posibilitaron esto. Yo empiezo tal vez en algún momento, paralelo a mi proceso inicial con la iglesia, a escribir. Yo ya dictaba conferencias, pero en otros temas, y yo empiezo a hablar de los mitos del amor romántico. Yo creo que lo primero que hice anunciándome como feminista fueron 2 charlas, una que era ni Eva ni María Magdalena. Y fue, no quiero ser la primera mujer, ni quiero ser la última mujer. Y era una construcción, yo de teología no había estudiado nada, no sabía nada, simplemente fue mi lectura como mujer, como profesora, de la historia de Eva y la historia de María Magdalena. Y luego hago una que se llamaba Mi media naranja me sabe a limón. Y empiezo a caminar en estas lógicas de ya insertar temas muy feministas, y empiezo a darme cuenta ya empiezo a estudiar los ciclos de violencia, empiezo a estudiar las cifras de los asesinatos, y empiezo a estudiar algo particular y a trabajar en algo particular, Tomás, que era procesos de recuperación para mujeres con problemas asociados a las adicciones. Aquí se habla mucho de adicciones, pero se tiene un foco sobre los hombres. Sobre las mujeres adictas pasan otro montón de violencias que no se tienen en cuenta muchas veces. Creo que en ese lugar, en ese momento, con un programa que tuve que se llamó Botón de Rosa, que era amadrinar mujeres por mujeres para apoyar en la salida del consumo problemático, que me empiezo a anunciar como feminista. Entonces, para mí era muy difícil llevar más años como feminista que como pastora, renunciar a mi visión política del mundo. O sea, y no fue una cosa que me haya pedido la iglesia. O sea, tienes que ser pastora y entonces tienes que antes ser feminista. No fue algo que me dijeran. Simplemente fue como, pues, o sea, ni siquiera se anunció, o sea, ni siquiera fue una conversión que yo tuve como de no puedes ser feminista, no, nada. Es muy lindo, ¿no? Es como un crescendo en 2 mundos que van ocurriendo en vos. Y yo, cuando estemos editando esto, voy a montar la foto tuya ordenándote, porque ese es como el momento clímax, ese es como donde se juntan esas 2 historias ocurriendo. Yo quisiera que nos describieras un poquito. Hay cristianismos en los que ser mujer pastora es problemático, ¿no? Yo quisiera que nos contaras cuál es tu función pastoral en lo general y en lo práctico. ¿Cómo se ve lo que haces y lo que sos como pastora en las personas a las que pastoreas? ¿Cómo es tu acercamiento a las personas? ¿Cuáles son las historias en las que vos sos pastora de personas? ¿Cómo abrazas las historias desde el pastorado en medio de lo que vives conociendo a las personas? ¿Cómo se ve tu pastorado? Uy, Tomás, esa pregunta es muy difícil. Uno, porque yo me anuncio como pastora porque ese es el nombre que hay. Pero la relación de poder que se configura desde pastor, que tiene un pastor ovejas, para mí es muy problemática. Entonces, yo lo he anunciado como una acompañar. Yo acompaño personas. El viernes, inmediatamente anterior, hoy es lunes, salí de hacer, ya cuento qué es ese programa, salí de hacer
Yo voy a hacer unas visitas y siempre alguien resulta contándome algo. Eso es una cosa que siempre me ha pasado. Y salí rota, salí muy mal. 2 historias de violencias basadas en género que yo no estaba lista, no iba a eso, pero surgió y no es como que tú puedas decir, ay, bueno, como me dijeron a mí en algunas ocasiones, como, vamos a rezar por ti. Sí, la carta pastora de rezamos por ti ya. Me senté en un café, me pedí una torta de chocolate, me pedí un café amargo, una aromática que se llama embrujo tranquilizador, no sé qué cosas, ¿verdad? O sea, muy brujeril. Y estaba tomando el café y empecé a llorar. Y lloré un montón. Yo tengo una amiga que es la que me hace contención, le tuve que escribir como estoy en este momento. Y creo que a veces el pastorado se ve impoluto, se ve como que yo acompaño desde la fuerza y que acompañamos desde yo sé por lo que estás pasando, porque yo ya lo pasé, pero como que no hay un dolor, una empatía, una sensibilidad que te apriete los huesos. Y claro, uno aprende a no serlo delante de las personas, pero es inevitable no romperse con la historia de vida de cada persona. Yo he tomado 3 o 4 decisiones en mi pastorado y una es yo no tengo templo. Y mi pelea es Jesús salía. Jesús no le dijo a Dios, lo primero que yo necesito para ser tu hijo es que me des un templo. Eh, caminar, salir, visitar. Y para mí siento que administrativamente sería una carga en este momento. Si yo pudiera tener un albergue, una ludoteca, algo donde yo pudiera poner 24/7 a funcionar un espacio físico, lo haría. Como no tengo los recursos en este momento, no es mi combate ahorita. En consecuencia, tengo una comunidad que sea pequeñita. Yo tengo una comunidad chiquita, que es con quienes me reúno, con quienes hacemos la Santa Cena, con quienes hacemos la predicación, con quienes hacemos la lectura comunitaria de la Biblia. Y nos reunimos, bien sea virtual, por quienes están fuera del país, y nos reunimos presencial para la Santa Cena. Pero aparte, Tomás, tengo 2 proyectos sociales, un proyecto social que se llaman Misceláneas Escolares, es acompañamiento psicoespiritual a profesoras, donde la pregunta es básica, es si este niño que llegara a tu salón de clase hoy fuera Jesús, ¿cómo lo educarías? Y a partir de allí empezamos a construir como todo un nuevo relacionamiento de que esto no es solo un trabajo, sino es el trabajo con la vida de niños y niñas que pueden representar a Jesús. Y aparte, pues llevar útiles. Ahorita voy a hacer la campaña para conseguirle los tamizajes de salud y las cosas que hacemos. Y ya eso es en términos locales. En términos grandotes, yo coordino la línea misional de mujeres a nivel nacional, coordino la línea misional de infancias. En las 2 mi enfoque es protección. Protección a niños, protección a mujeres. Y hago la representación de algunas cosas de los procesos y diálogos de paz. Y cuando me queda tiempo, oro mucho. Pienso que una de las primeras cosas que nos enseña el Evangelio, que se nos suele olvidar, es el asunto de encarnarse, ¿no? Dios arriba, sublime, intocable, indecible, creador de todas las cosas que no se puede imaginar, no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar, se hace proceso de humanidad. Y al hacerse proceso de humanidad, lo vemos de manera horizontal y nos ve de manera horizontal. Y creo que el primer llamado al que nos hace el Evangelio es a sentir el dolor del otro, a vivir la realidad del otro. Entonces, cuando hablas de la conmoción, conociendo el dolor de la otra persona, me parece que eso es base súper, súper importante. Feminismo en el pastorado, ¿eso a qué sabe? ¿Cómo es tu feminismo pastoral o tu pastorado feminista? ¿Qué es eso? Bueno, eso no es un invento, porque la gente era como, yo tengo una mochila que dice su pastora feminista de confianza.
Porque también he decidido unas cosas de imagen y de marca. Esto también es necesario decirlo. Cuando yo decido volver a la iglesia, encuentro que hay pastores maravillosos, pero son hombres. Y claro, conozco pastoras mujeres, pero como lo he dicho muchas veces, ser mujer per se no nos hace buenas y ser mujeres per se nos hace feministas. Y empiezo a encontrar en los relatos dificultades para hablar de la decisión sobre el cuerpo, de derechos sexuales y reproductivos, de emancipación económica. O sea, empiezo a encontrar un montón de dinámicas como que esto no se habla. Pero es que estas son las cosas que nos pasan a las mujeres. Y cuando yo arranco con la iglesia a trabajar, porque yo duro más o menos 3 años trabajando con la iglesia sin enunciarme ni como pastora, ni como líder, ni nada, esa palabra líder no me gusta, yo empiezo a apoyar unos procesos de escucha a mujeres que vivían con sus agresores en sus casas durante la pandemia. Y empiezo a entender también unas lógicas donde yo digo, ¿qué se puede decir desde el Evangelio? Pero que no me rompa a mí la estructura donde yo diga, tienes que ser sumisa, tienes que ser la mujer idónea, tienes que ser, cuando no puede ser, porque es que estás sometida a un ciclo de violencia. Y entonces empiezo a navegar por las historias de las mujeres y Tomás, yo soy una mujer bailarina, soltera, mamá, que peleó un montón y yo dije, no, pues pucha, la historia de Miriam fue la de las alabanzas, fue la que se agarró con Jesús, entonces yo dije, empecé a encontrar otra forma de construir las historias de las mujeres, esto ya hay teólogas que lo han hecho, pero traídas a este contexto colombiano, traídas a esta realidad tan diversa, pero tan difícil para las mujeres en este momento, donde nosotros tenemos cifras de feminicidio altísimas y las iglesias no nos podemos seguir haciendo los de la vista gorda ante esto, como de no pasa nada, hay que orar, no, hay que hacer, hay que salir, hay que denunciar, hay que proteger, hay que empezar procesos de formación y esta ha sido la apuesta. Tal vez desde el cristianismo ocurran cosas positivas, pero yo no lo sé hacer así. Yo sé hacerlo desde el feminismo. Y esto a mí me ha permitido que mujeres jóvenes se acerquen, se inquieten, pregunten, mujeres mayores que me han dicho como, qué chévere poder ser así en este momento, yo no lo hubiera podido hacer. Me hubiera gustado. Como también mujeres que tenemos, que históricamente han sido feministas en este país y les tocó declararse a religiosas, de una espiritualidad, pero no, porque se generan unos sesgos. Ahora yo te digo, las miradas cuando tengo el cuello clerical, comentarios que se pueden hacer como desde la figura de lo femenino, oficiando, es muy difícil. O sea, y la pregunta, y entonces tu esposo también, o sea, se asocia de uno que uno es casado, y ni te cuento cuando me ven tatuada, y ahora sí es que esto va a ser un escándalo. Tengo como 12 tatuajes, ahora sí para que se escandalicen todos. Entre otras cosas, yo quisiera mencionar con lo que decías ahorita, hay cifras altas de feminicidios y muchos de los feminicidas son personas religiosas que están dentro de nuestras iglesias, en los diferentes cristianismos. Son personas que dicen tener un discurso del amor cristiano y para llevarlo un poquito más allá en este ejercicio de que todos se escandalicen de este episodio, muchos de nuestros discursos cristianos son los que han llevado a que los hombres crean que pueden hacerse a las mujeres desde diferentes posibilidades, incluyendo los feminicidios, porque el hombre es la cabeza y la mujer se debe sujetar. Muchos de nuestros discursos cristianos han desembocado en la violencia de género.
antes no eras teóloga, no sabías mucho de teología, te ibas como agarrando de algunas ideas, ibas metiéndote, pero ahorita has estudiado más, ¿no? ¿Qué has encontrado en el Evangelio como un mensaje focalizado para la mujer de esta generación, las mujeres a las que estás accediendo en este momento? ¿Qué dice el Evangelio? Que vos digas, vos sepas esto, esta es una lista que yo tengo de cosas que he encontrado en Jesús, en el Evangelio, en las Escrituras, que quiere decirle esto a las mujeres de hoy. Bueno, Tomás, me pusiste a sacar la Biblia, porque yo tengo una memoria pésima. Mi libro favorito, bueno, tengo muchas cosas favoritas en la vida, en el Evangelio, en la construcción de Jesús, pero Lucas 8, que dice mujeres que siguen a Jesús. Y aquí nombra, bueno, siempre asociadas, bueno, María Magdalena, Juana, que era la mujer de Cusa, Susana. Y hay una cosa que no dicen, en las predicaciones no dicen, y es, atendían con sus bienes. Y aquí, por el Evangelio de Virginia Woolf, las mujeres que no tenemos nuestros propios recursos, no nos podemos emancipar ni salir de los ciclos de violencia. ¿Y qué hacen en las iglesias? ¿Cuál es el discurso en las iglesias? El hombre es proveedor, su merced tiene un reinado, que es su casa, sus hijos son sus súbditos. Y es una reproducción del poder, de lo micro a lo macro. Cuando nosotros empezamos a navegar las historias, en Lucas hay unos paralelos siempre de hombres y mujeres. En soldado, la mujer viuda. El anciano, la anciana tal. O sea, siempre hay unos paralelos que él establece. Perdóname que pasó un avión, esto es terrible. Era lo único que no podía controlar dentro del audio. Y en la decisión, porque es que yo quiero decir esto, Tomás, es que muchas veces pensamos que es que la Biblia dice esto. Y claro, es que la Biblia dice muchas cosas porque está escrita en un contexto específico. Pero cada pastor y cada pastora decidió qué decir y qué omitir de la Biblia para poder sostener unos discursos atados a unas tradiciones, la familia tradicional. Yo conozco testimonios, Tomás, donde hombres han sido maltratadores de sus mujeres y en círculos de perdón ellas tienen que aceptar el perdón porque él ya pidió perdón y listo, delante de sus pastores, delante de la congregación. ¿Y dónde queda la empatía con el dolor de esa mujer? ¿Qué es lo que Jesús hizo en el contacto con la mujer, con el flujo de sangre? Es pararse y devolver y decir, un momento que aquí hay algo que no está bien. Pero nos ha faltado gallardía en las iglesias para decir, un momento, porque es que hay mujeres que están siendo víctimas, pero yo te lo puedo complicar aún más, Tomás. Cuando nosotros estábamos elaborando las políticas de protección a la infancia y ahora que estoy escribiendo las de mujeres, ¿y yo qué hago con el agresor? Si él también es hijo de Dios, ¿lo separo? ¿Le quito la posibilidad de un pastorado? Es que la discusión parece sencilla, pero esto es muy complicado en términos de que pasa por la humanidad de las personas, incluso de los agresores. Y esto es muy problemático, y más enunciarlo desde un lugar como mujer pastora feminista. Entonces creo que ¿qué haría? Pues lo que le digo siempre a mis comunes, ¿qué haría Jesús? Entonces hay que parar y prestar atención a lo que está pasando. Y como Lucas empezará a discernir, a desentramar las historias que se construyen dentro de nuestras comunidades eclesiales. Hermoso. Ahí, justo hoy estaba hablando con una amiga que acaba de terminar en el seminario, ya se va a titular de, muy seguramente va a decir el título teólogo por la tradición
conservadora del lenguaje. Ella me decía hace unos días que quería mucho que el diploma por dignidad diga teóloga, ¿no? Un cambio que posiblemente se dé más adelante, no creo que se dé para esta entrega. Y va terminando teología y no está muy segura para dónde va, pues porque comenzó el asunto teológico desde unas percepciones de la fe y ahorita en el camino también dándose cuenta de las violencias basadas en género y de las necesidades de la mujer de ser pastoreada a través de alguien que con empatía entienda esas violencias, em, que mucho del trabajo de la mujer solamente puede ser acompañado por la mujer, ¿no? ¿Cuál es como tu voz para estas mujeres que se están preparando desde lo teológico, desde lo pastoral? am, ¿Cómo es, cuál es como tu voz de, mire, este es el panorama, hacia aquí vamos caminando, esto es lo que yo he vivido y desde la experiencia, este es el camino que vamos. Y claro, hay muchos caminos, cada uno de acuerdo a cada historia, pero de acuerdo a tu experiencia, hacia dónde mirar estas mujeres que se están preparando. Me encanta que se estén preparando. Primero debo decir eso, porque muchas cosas de las mujeres en los pastorados o en las iglesias se asoció a que su esposo es pastor, entonces ella es como un tipo de pastora, ¿cierto? Que igual estaba sometida porque pues, la última palabra siempre la tiene el pastor. Lo segundo es la necesidad de los traspasos generacionales. De esto tampoco se habla casi. ¿Y quiénes son los del traspaso? Pues el hijo del pastor, la hija del pastor, y se queda esto allí en unos nichos muy cerrados. Entonces, con estas dos perspectivas, de uno de estudiarlo y dos de que sean nuevas generaciones, es porque nos dan una comprensión del mundo distinta. Porque nos hemos quedado en que todo tiempo pasado fue mejor, a la gente se le olvida que existió la Edad Media, por ejemplo. Y en mi experiencia, yo no sé si esto está triste o feliz lo que voy a decir. Cuando yo le hice tanta resistencia, yo ya había tenido un ofrecimiento pastoral en la misma iglesia metodista y yo dije, no me interesa. Porque como lo mío es la acción social, yo decía, esto yo ya lo estoy haciendo desde otros lugares, hasta que entendí que los recursos llegan a las instituciones. Y si yo hago parte de una institución, puedo movilizar más fácil recursos para las comunidades. Es inevitable ser parte del sistema. Pero no es hacer parte del sistema para pagar la cuota patriarcal o la cuota cristiana que se asigne allí, sino hay que hacer unos ejercicios de resistencia que a veces cuestan lágrimas, que a veces son muy dolorosos dentro de las mismas congregaciones, que a veces te rechazan, que a veces no te mandan la información, que pasas por un montón de borramientos por el estilo, por la forma, por el lugar de darse cuenta que hay otras opciones de ser no solo yo. Ser cristiano es solo una cosa que nos atraviesa. Puede ser la más grande, pero hay otras cosas que nos atraviesan como humanos. El panorama en este momento es, en términos de género, hay mujeres que necesitan ser escuchadas y respaldadas. Y que necesitan saber que Dios también está allí para ellas, que Dios acontece todo el tiempo. Y para eso pueden leer el capítulo de Mujeres de tu libro. La segunda es, hay hombres que necesitan apoyo emocional. La cantidad de hombres que, aún sabiendo que yo me enuncio como feminista, me buscan porque tienen dudas, 1, del feminismo, 2, sobre su masculinidad, 3, sobre sus emociones, me parece importante no dejarlo perder de vista. Los hombres no la tienen solucionada toda. Y entonces hay que ser más sensibles a la ayuda de los hombres. Y lo otro es renovar la producción académica. Y con esto quiero decir
que no nos quedemos en esas esferas académicas hiperelaboradas, sino que la academia salga a la calle, en las aulas, que las conversaciones salgan en las calles, porque lo que siento muchas veces es que hablamos de teología entre teólogos, hablamos de feminismo entre feministas, hablamos de nuevas masculinidades entre hombres deconstruidos. Entonces, no está pasando nada. Lo que tenemos es que coger ese panorama y romper y abrir, empezar a abrir historia en otros territorios. ¿Cómo te soñás la iglesia? ¿Cómo te soñás las comunidades de la fe? ¿Hacia dónde va la iglesia también, no? ¿Cómo ves el desarrollo eclesial? ¿Cuál es el panorama de la iglesia por venir? Uy, pero es que me dan duro con esas preguntas. Dios. ¿Hacia dónde va la iglesia? No sé. No sé, yo desafortunadamente siento que en el mundo, con todo lo que está pasando, en términos de conflicto, en términos de pérdida del valor de la vida, creo que las iglesias nos hemos quedado cortas en posturas claras y en voces de esperanza. Eso para mí es desafortunado. Yo no siento que nos estemos sentando a tener conversaciones fuertes, serias, participando en procesos. Hombre, están pasando tantas cosas ahorita que uno dice, ¿qué le digo yo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué le digo mientras estallan las bombas? ¿Qué le digo a eso que hemos normalizado? Yo no sé por qué lo normalizamos, que haya gente durmiendo en la calle. ¿Y qué le digo yo al otro día? Gracias a Dios por un día más de vida, en condiciones de adicción, en condiciones de calle. O sea, yo creo que nos hemos dejado coger mucho terreno del pecado estructural, de unos sistemas que nos tienen en un empobrecimiento emocional. Y Marta Nussbaum lo enuncia muy bien en Monarquía del Miedo. De verdad que estoy leyendo a Maylich con la ética de la compasión. Es esta cosa de no tengamos piedad, tengamos compasión. Es que la piedad me pone en un lugar de poder donde yo te doy un poquito de lo que tengo, pero si yo tengo compasión, te entrego mi vida para que tú puedas tener la tuya. Y a la iglesia le falta eso. Creo que nos hemos quedado en el discurso del negocio, del crecimiento, de cuántos feligreses tienes, pero no me sé el nombre de ninguno. Y una amiga que de verdad amo con mi corazón me decía, yo no quiero que usted sea mi pastora porque qué tal usted ya no me vea como amiga. Y me pareció muy doloroso, porque Jesús era amigo de sus discípulos, eran sus hermanos, esta era la relación que se construía, en una relación de poder. Y entonces allí está la oportunidad de cambio. Allí está pues si nadie lo ha hecho hay que anunciarlo, hay que decirlo. A veces pensamos que una sola voz no hace, pero suma. O sea, pero alguien lo escucha a uno y una sola persona que le pueda llegar un mensaje está bien. ¿Cómo me gustaría a mí la iglesia, Tomás? Tú me preguntaste eso y yo tuve como 3 escenas específicas. Aquí le hago propaganda a mi obispo. Él tiene una iglesia en Cartagena, él es pastor de la iglesia en Cartagena. Es una iglesia donde tú ves que llegan niños, un montón de niños. O sea, esa iglesia los niños mandan y este hombre hace el culto con títeres. Es una cosa maravillosa. Y canciones, y hace coreografías, y baila con ellos. Entonces, que las iglesias dejen de sacar a los niños para la escuela dominical, sabatina, bla, 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 que hagan cuando es la predicación. No separen a los niños. Ellos deben ser partícipes. Dime qué iglesia, yo te digo qué tipo de iglesia eres y me cuentas qué presupuestos para los niños. Ahí está establecido. Lo segundo, lugares para las mujeres, pero lugares de emancipación, donde podamos trabajar, donde podamos tener círculos de palabras, donde podamos criar conjuntamente y en colectividad. Y la tercera,
por las dinámicas sociales que ya anuncié, yo tendría un albergue. Yo no quiero tener una iglesia gigantesca para abrirla un domingo 3 horas. Es insensato. Esto es insensato. Y más con un mundo que nos estamos comiendo vorazmente. Esa sería mi iglesia y te invitaría a predicar. Un honor gigante, aunque yo soy muy consciente que en este tema nosotros vamos atrasito. Yo soy gigantemente consciente de que en este tema las voces por escuchar son las voces de ustedes. Y ojalá suenen esas voces con mucha más fuerza. Gracias, Nati, por haber accedido a esta conversación. Gracias por lo tesa que nos permitís ver que sos y la esperanza que se va tejiendo en la manera en que vas estructurando las ideas. Gracias por el trabajo que haces. Yo invitaría a las personas a que sigan a Natalie y si tienen preguntas al respecto de el pastorado femenino desde el feminismo, se puedan acercar a ella. Gracias por iluminar un poquito estas ideas, ¿no?, que parecen antagónicas, pero que realmente parecen antagónicas desde ciertas ideas y discursos de ciertos cristianismos, pero que realmente lo que están buscando es protección, amor, reconciliación, resiliencia, aunque algunas personas están muy en contra de esta palabra, ¿no? Pero resiliencia desde el hecho de que somos capaces de superar en medio de las comunidades del amor, en medio de la solidaridad, en medio de la sororidad. Gracias por invitarnos a conocer un poquito tu ministerio. Y nada, un abrazo gigante. Gracias, Tomás. Yo solo tengo para decir, cuando los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, hay unos sacando demonios a tu nombre, pero no son de los nuestros. La respuesta de Jesús dijo, si lo están haciendo, déjenlos. Eso es lo que estamos haciendo las mujeres, eso es lo que estamos haciendo el feminismo, es buscar justicia, es hacer evangelio desde otras formas. Y ya, gracias a ti, gracias por sostenernos a nosotros y nosotras con tus textos, con tus reflexiones, con tus pensamientos. Yo voy a estar agradecida de aquí al resto de mi vida por la salvación y las palabras de Dios que encontré en tu libro. Y eso fue para mí mi oasis en el desierto. Entonces, muchas gracias y gracias, Tomás, por resistir en medio de tanta adversidad. Que brille sin medida